camarada Alberto, compañeros, camaradas de la mesa, amigos, compañeros y camaradas todos. Nosotros quisiéramos agregar a lo dicho por nuestro presidente tres cosas que creemos necesario tenerlos en cuenta para de esa manera ubicar adecuadamente de qué trata la Jornada Nacional de Lucha. Una primera cuestión que todos nosotros a diario vemos, que pese a que el modelo está agotado y en muchos lugares del mundo ha creado una serie de problemas de envergadura, no solamente a los trabajadores, sino a la propia naturaleza. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Ese modelo continúa. Pero no solamente que continúa, se agudiza, se profundiza, se consolida. ¿Qué ha hecho últimamente, por ejemplo, Ollanta Humala? Le ha dado una serie de concesiones al empresariado, poniendo en serio peligro una vez más el medio ambiente, una vez más hasta el patrimonio arqueológico de nuestra patria. ¿No es cierto? ¿No? Pero la derecha es así. El capitalismo es más fiero de lo que pensamos. Cada vez su codicia es más y más. No tiene límites. No solamente expolia, explota a los seres humanos, a los trabajadores. No solamente precariza el trabajo. El Papa que acaba de llegar ha dicho, con justa razón, estamos asistiendo a una era donde los jóvenes no van a trabajar. Eso es grave, gravísimo. De tal manera, eso, pero no solamente se queda con agudizar y con profundizar su modelo. Quiere terminar con todo tipo de resquicio democrático que nosotros lo hemos conquistado. Hay muchas hipótesis que se tejen por ahí, cuando Ollanta, por ejemplo, le da un jalón de orejas a lo que hicieron sus parlamentarios en el Congreso, ¿no? Parecido a lo que hizo Fujimori en su momento. ¿Qué cosa busca? Desprestigiar obviamente a uno de los primeros poderes del Estado, por no decir el primer poder del Estado. ¿Para qué? Para que obviamente pues sobre esa situación arremeter y terminar con el Parlamento Nacional. Y alguna de esas expresiones se dio anoche en esa movilización. Menos mal que no tuvo éxito, ¿no es cierto? ¿No? Por otro lado, frente a este gobierno, ¿no?, hablo de los partidos políticos que no tienen ninguna representación dentro del Parlamento, porque salvo una o dos personas, todos esos partidos tienen un común denominador. Los une el modelo. Ese es el problema, ¿no es cierto? No hay una oposición política, no hay una oposición popular, y eso es un déficit. Consciente o inconscientemente, ahí tenemos nosotros niveles de responsabilidad, y hay que sabernos hacer una autocrítica. Como consecuencia de lo que acabo de decir, una tercera cuestión es que no tenemos correlación de fuerzas. Y si no tenemos correlación de fuerzas, ¿qué hay que hacer? No nos vamos a poner a llorar. Tenemos que construir esa correlación de fuerzas. Ayer fue el magisterio vilipendiado, flagelado, en todos los extremos. Y se le impuso una ley de marra, terminando con una serie de derechos conquistados durante muchos años a través de la unidad del sur y del pueblo. Hoy son los trabajadores del Estado. En esa reunión que ha tenido la dirigencia de la CGTP con los representantes de la CITE, ¿no?, ¿qué cosa ha dicho Ollanta Humala? Hasta el último segundo se ha negado ¿a qué? A modificar la ley, sobre pretexto que una ley para él promulgada no se modifica, imagínense, ¿no? Y astutamente lo que quiere ahora es, no,
hágalo. Voy a instalar la comisión el día jueves 25 y ahí tienen la oportunidad ustedes para introducir lo que quieran. Mentira. Porque un reglamento no puede rebasar el espíritu de la ley. Así de fácil. Entonces, mucho cuidado. Aquí la situación es grave. Y otra cuestión que sabemos que tenemos que admitir, compañeros, amigos y camaradas, es que las luchas por sí solas no te dan conquistas. Es importante la lucha, porque es la presión, pero es en la mesa de negociaciones donde hay que hacer la derrota, hay que hacer, el triunfo. En este caso, ¿es la calle que va a aprobar una ley o es el Congreso? Y en el Congreso, ¿a quiénes tenemos? Ese es el problema. Entonces hablamos nosotros, como siempre, es una tradición en nuestro partido, de que hay que construir nuestro escenario si queremos tener éxitos o victorias. Ahí es donde se inscribe la necesidad de haber acordado esa Jornada Nacional de Lucha Cívica Popular para el 4 de julio. Y fue un momento estratégico, adecuado, pensado. La otra parte que dirige la CGTP tenía una propuesta de que eso sea por lo menos esta semana o la semana pasada. Nosotros fuimos de la propuesta como una oposición política dentro de la CGTP, pensando en el magisterio, en su respuesta, que el 4 de julio era la fecha adecuada. Bueno, pues el magisterio dejó pasar ese momento, pero sí los compañeros del sector estatal, a la CITE fundamentalmente, donde tenemos niveles de responsabilidad política, le cayó como anillo al dedo. Y ahí están las luchas. Y el éxito de ellos hay que tomarlo como una lección. También en el sector estatal hay diferencias. No crean que nosotros tenemos un nivel de hegemonía, pero los compañeros han sabido de poner actitudes, conductas, etc. Y han puesto por delante la unidad. Y de ahí su éxito, el mismo hecho de hacerlo sentar a Ollanta Humala en la mesa de negociaciones es un éxito. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, ahora hay que ver qué pasa. ¿Cierto? Sin embargo, compañeros, a estas alturas nosotros somos de la opinión que los días 27 y 28 la jornada de lucha tiene características patrióticas. A eso se agrega lo ocurrido en el Congreso de la República, que a nuestro juicio es la expresión más palmaria de que este régimen político se agotó. Ese es el problema. Y por otro lado, como dijo nuestro camarada presidente, la democracia neoliberal también está agotada. Si eso es así, ¿por qué tenemos que luchar? Tenemos que luchar por una nueva constitución. El problema es que todavía nosotros no estamos de acuerdo de qué manera podemos luchar por esa nueva constitución. Hay propuestas, como dice la Constitución, a través de una asamblea constituyente o a través de un referéndum, como viene a ser nuestros aliados, los compañeros jornalistas, que sí están dando en el bull, vamos a decir así. Porque es el referéndum, después de todo, que va a decidir si efectivamente tenemos fuerza o no para poder imponerlos a través de una democracia directa, donde el pueblo decida, donde el pueblo legisle y el pueblo gobierne. Eso es lo que queremos, de tal manera, esta jornada del día 27-28 obviamente va creciendo. Va creciendo. La juventud, ayer nomás nos ha dado una lección de capacidad de reacción, eso que no tenemos a veces los partidos políticos, de saber intuir de qué manera se puede salir para encarar, para enfrentar esa arremetida, esa agresión de un gobierno. Como no hay una oposición popular, se vuelve autoritario, se vuelve déspota.
quiere hacer lo que quiera con el poder que tiene en su mano, y eso no lo podemos tolerar. De tal manera la plataforma que orienta, que guía esta lucha de los días 27 y 28 es una plataforma amplia. Obviamente los protagonistas fundamentalmente van a ser los compañeros de los trabajadores del Estado, los mismos compañeros de la universidad, porque también para la universidad hay una propuesta de terminar con la autonomía universitaria. Y ya vimos que el día 4 de julio, en gran medida, fueron los estudiantes, fue la PEP, que obviamente también dio su cuota de sacrificio, repeliendo, haciendo retroceder a esa represión. Claro que sí, hoy los médicos también salen, el sector salud, porque pende sobre ellos también la llamada reforma de salud, que ha de ser similar a la reforma magisterial, al servicio civil, entre otros. En ese sentido, no hay que ver solamente el aspecto laboral, porque si nosotros queremos ver solamente el aspecto laboral, estamos perdidos. ¿Por qué? No porque yo lo diga yo, las estadísticas lo dicen. En nuestro país, de cada 10 trabajadores, solamente 2 son asalariados. Con ese 2% de asalariados, ¿podemos tener éxito en una lucha? No, pues. Los otros 8, ¿qué hacen? Han creado su propio trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado ni el empresariado lo hacen. Y el pueblo trabajador, que es laborioso, que es inventivo, lo que crea su propio trabajo, obviamente ha hecho eso. De tal manera, no es el sector laboral solamente que está en estos problemas. La agresión es total. Están los campesinos, los agricultores, los productores, los ganaderos, las comunidades, por ejemplo, de la selva, del Ande, están los pescadores, están las empresas, por ejemplo, estratégicas, que son necesarias para un eventual desarrollo de nuestra patria, que necesariamente tenemos que recuperarlas, tenemos que potenciarlas, y no la podemos subastar como lo hicieron Fujimori, Toledo, Alan García y probablemente este gobierno. En las encuestas, este gobierno está bajando, y una de las exigencias mayores es que cumpla su compromiso. Eso está debidamente encarnizado en la gente, ha tomado cuerpo, ¿no? De tal manera, también, no voy a decir que es un ajuste de cuentas, pero nosotros tenemos que saber enarbolar esa bandera, porque obviamente es justa. No podemos permitir que los presidentes, ¿no?, siempre se burlen de nuestro pueblo. Ese maleficio tiene que terminar. Puede ser por ese lado, pero más yo pienso de que tiene que terminar en la medida que nosotros nos organicemos políticamente, en que los líderes en nuestro país surjan justamente de las bases, surjan, por ejemplo, de esa lucha que en estos momentos diversos sectores están realizando. En ese sentido, ¿cuál va a ser la labor, el rol, el papel de nosotros como partido, como JC, como magisterio, etcétera? Tenemos que centralizar nuestras fuerzas, porque ya no estamos solos. Hoy formamos parte del Frente Amplio de Izquierda, y obviamente en un frente tiene que haber niveles también de competencia en todo orden de cosas. Ahí tenemos que demostrar si efectivamente, como decimos siempre nosotros, que somos la primera fuerza de la izquierda, demostremos en las calles, demostrémonos en la marcha, estemos en la primera fila, pero ordenados, ¿no es cierto?, detrás de la banderola del Frente Amplio. Yo creo que esa labor organizativa obviamente es una tarea de todos nosotros, desde la dirigencia nacional, pasando por la dirigencia de Lima, pero fundamentalmente donde los dirigentes de los distritos, de los sectores, donde tenemos niveles de responsabilidad, ¿no?, tenemos que unificar nuestras fuerzas, porque solamente de esa manera, no voy a hablar de adversarios, nuestros amigos, nuestros compañeros en ese Frente Amplio nos va a respetar.
Y hay posibilidades de que eso ocurra así, pero todo depende de nosotros. De tal manera, finalizo esta intervención haciendo ese llamado. Organicémonos con tiempo. Estemos adecuadamente en nuestro lugar. Siempre, compañeros, detrás de la bandera del Frente Amplio de Izquierda. La derecha, obviamente, no mira con buenos ojos esta situación del Frente Amplio de Izquierda. Ha sido objeto de crítica, pero ya sabemos por qué. Pero no todo es crítica, pero también hay sectores que saludan de cómo, por ejemplo, la izquierda, después de más de 24 años de existencia o de vida, de años, ¿no?, ha tenido la sapiencia, la sabiduría, ¿no es cierto?, de poder unificarse. Aún no estamos en esa situación. Hemos dado, obviamente, un primer paso con el lanzamiento de la izquierda. Se viene el encuentro del mes de noviembre, por ejemplo, a nivel del Frente Amplio de Izquierda. Hasta el momento no hay de manera orgánica lineamientos ni propuestas organizativas ni programáticas. Obviamente en lo que resta ese tiempo tendremos que trabajar, porque eso es necesario para orientar a la gente. Pero en muchos lugares de nuestro país el Frente Amplio ya está tomando cuerpo. Y no solamente es un trabajo de las cúpulas, sino es un trabajo también organizativo de las masas. También es su compenetración con la lucha política, con la lucha social, porque de eso se trata, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos política? Encerrados entre cuatro paredes, de ninguna manera, discutiendo entre nosotros mismos, lo de siempre, tampoco. Es hora de que nosotros adoptemos otras actitudes y trabajemos con iniciativa para posicionarnos políticamente. Muchas gracias.